En los últimos minutos, una noticia muy triste sobre Marco Antonio Solís ha llamado mucha atención y ha generado varias preguntas. Por eso, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir puede ayudarte a entender mejor lo que está pasando y por qué tantas personas están comentando sobre este tema. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perder ningún contenido que pueda hacer la diferencia para ti. Vamos a seguir juntos y aclarar esta triste actualización que surgió hace apenas unos instantes. Marco Antonio Solís Sosa nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pequeño pueblo de Michoacán, México, con menos de 40,000 habitantes. Su vida transcurría entre calles polvorientas y casas modestas con techos de barro, donde las familias compartían labores agrícolas y la música se convertía en la alegría de cada hogar. Marco Antonio fue el quinto de 7 hijos en una familia humilde, donde el arte se respiraba a pesar de las dificultades económicas. Su padre, Antonio Solís Marroquín, había soñado con ser artista. Intentó cantar en una radio pública, pero abandonó la idea porque la experiencia lo intimidó demasiado. Sin embargo, mantenía discos de rancheras de Jorge Negrete y Pedro Infante, que se escuchaban a diario en la casa. Esos sonidos calaron hondo en el pequeño Marco Antonio, quien absorbía cada nota como si formara parte de su propia vida. La música se convertía en su refugio, su entretenimiento y su primer lenguaje para expresarse. A los 6 años, Marco Antonio subía a las mesas de su casa, vestido con disfraces improvisados, y cantaba con una pasión que superaba su edad. Su familia comenzó a notar que aquel niño tenía un talento especial, una conexión profunda con la música que iba más allá de lo que se veía a simple vista. Cada presentación era un reflejo de su entusiasmo, una demostración de que la música estaba destinada a ser su camino. En 1970, cuando tenía 10 años, formó junto con su primo Joel Solís el grupo Los Hermanitos Solís. Aunque eran muy jóvenes, su determinación los llevó a presentarse en eventos locales y viajar hasta la Ciudad de México en busca de oportunidades. Las dificultades económicas y los rechazos de grabadoras fueron constantes, y en una ocasión les dijeron que no podían invertir en ellos porque sus voces cambiarían con la pubertad. A pesar de estas barreras, los primos continuaron tocando en fiestas y eventos, perfeccionando su talento y mostrando un compromiso que superaba la edad. Finalmente lograron una audición con Ignacio Morales, dueño de la grabadora Discos Melody, quien quedó impresionado con su talento y los bautizó como Dueto Los Bukis. La palabra buki, del idioma indígena yaqui, significa niño, un reflejo de su juventud y energía. A los 12 años, Marco Antonio tomó la difícil decisión de dejar su casa y familia para dedicarse por completo a la música. Fue un sacrificio enorme, pero también un paso clave que moldeó su carácter y determinación. Con esa decisión comenzó a caminar por el sendero de los sueños, llevando consigo la influencia de su familia y los discos de rancheras que habían acompañado su infancia. Cada pequeño concierto, cada viaje y cada rechazo fueron pasos que lo prepararon para enfrentar los desafíos futuros. La semilla de la música había germinado y estaba lista para florecer en algo mucho más grande. Así, el joven Marco Antonio se encaminaba hacia un destino que transformaría no solo su vida, sino también la música mexicana. En 1973, el dueto de Marco Antonio y Joel Solís se expandió y nació oficialmente la banda Los Bukis, con 4 integrantes, incluyendo al baterista Jorge Dávila y al bajista Carlos Enrique González. Su primer álbum de estudio Falso Amor, también conocido como Casas de Cartón, se lanzó en 1975, marcando el inicio profesional de la banda. Desde sus primeras canciones, los Bukis comenzaron a fusionar mariachi, cumbia y norteño con influencias de pop y rock, creando un estilo único dentro del género grupero. Marco Antonio asumió el papel de vocalista principal, compositor y guitarrista, convirtiéndose rápidamente en la cara más reconocible de la banda. Durante los años 80, la formación de los Bukis cambió varias veces hasta consolidar un grupo definitivo con Roberto Guadarrama, Eusebio El Chivo Cortés, Pedro Sánchez y los hermanos Guadarrama. Con este equipo, la banda logró un sonido sólido y una presencia escénica que los diferenció de otros grupos de la época.
El álbum Me volví a acordar de ti, de 1986, vendió aproximadamente 1.350.000 copias, estableciendo a los Bukis como un fenómeno comercial. En 1987, si me recuerdas, alcanzó el 6º lugar en las listas latinas, y el sencillo Y ahora te vas se convirtió en su primer éxito número 1. Otro tema destacado, Tu cárcel, se transformó en un himno generacional de la música romántica en español. La banda acumuló 3 nominaciones al Grammy y comenzó a abrir puertas para presentaciones internacionales, incluyendo el Auditorio Nacional en México, el Los Angeles Memorial Coliseum y el Madison Square Garden. Marco Antonio no solo destacó como intérprete, sino también como compositor y productor. Escribió y produjo canciones para artistas reconocidos como Marisela y Rocío Dúrcal, consolidando su reputación dentro de la industria musical. La banda acumuló 15 discos de oro, 10 discos de plata y un disco de diamante, vendiendo millones de álbumes en toda América Latina y Estados Unidos. En su apogeo, los Bukis eran comparados con los Beatles latinos, con una legión de fans que llenaba cualquier estadio donde se presentaran. La combinación de talento, disciplina y carisma convirtió a Marco Antonio Solís en un ícono musical que trascendió generaciones. Su capacidad para conectar con el público y expresar emociones profundas a través de la música era evidente en cada concierto y cada canción. Mientras los Bukis consolidaban su imperio, Marco Antonio comenzaba a entender que la fama traía responsabilidades y desafíos, y que su camino musical apenas comenzaba. En 1980, Marco Antonio conoció a Beatriz Adriana, una cantante y actriz mexicana que ya tenía una carrera establecida en la industria del entretenimiento. El encuentro ocurrió durante la filmación de La Coyota y desde el principio Marco Antonio se mostró amable y generoso, ganándose la confianza y el afecto de Beatriz. Ella recién salía de un divorcio complicado y tenía un hijo pequeño llamado Leonardo, por lo que la relación inició en un contexto de cuidado y apoyo mutuo. La conexión entre ambos fue inmediata y en 1983 decidieron casarse cuando Beatriz tenía 23 años, en medio de la atención de los medios por ser 2 figuras públicas reconocidas en México. Del matrimonio nació una hija, Beatriz Solís, pero la felicidad inicial pronto comenzó a verse amenazada por las largas giras de Marco Antonio con los Bukis. La ausencia constante del padre y esposo generó un distanciamiento emocional y comenzaron a circular rumores de infidelidad en la industria musical. La situación se complicó cuando Marco Antonio entabló una relación romántica con la cantante Marisela, quien en 1980 tenía apenas 14 años y él 20. Durante 3 años, Marco Antonio produjo y compuso canciones para el primer disco de Marisela, Sin él, lanzado en 1984, que incluyó éxitos como La pareja ideal. La relación extramarital se hizo pública cuando Marisela acompañaba a Marco Antonio en los conciertos, siendo tratada abiertamente como su pareja ante la prensa y el público. Beatriz Adriana sufrió una humillación devastadora al ver a su esposo y a la joven cantante interactuar de manera cariñosa en escenarios y entrevistas. La tensión creció y el matrimonio comenzó a deteriorarse rápidamente. La situación llegó a un punto crítico y la separación oficial ocurrió en 1987, después de solo 4 años de unión, con acusaciones públicas de infidelidades constantes por parte de Marco Antonio. El divorcio se consumó en mayo de 1988, aunque la complejidad aumentó porque la pareja se había casado tanto en Estados Unidos como en México, lo que complicó los trámites legales. Beatriz acusó a Marco Antonio de haber sido violento durante el matrimonio y de haber transferido propiedades a su nombre y al de su futura esposa durante la unión. Décadas después, en 2023, Beatriz Adriana reveló públicamente que Marco Antonio se había apropiado de 7 propiedades suyas, aunque no presentó cargos criminales para no traumatizar a su hija al enviar a su padre a prisión. Marco Antonio mantuvo silencio sobre las acusaciones, optando por no confrontar públicamente a su exesposa y concentrándose en reconstruir su relación con Beatriz Solís, su hija. A pesar del dolor y la polémica, la experiencia personal marcó a Marco Antonio profundamente, enseñándole sobre las consecuencias de la fama y los sacrificios que la vida artística conlleva. Mientras las tensiones familiares se resolvían de manera privada, su carrera continuaba creciendo.
preparando el terreno para un nuevo capítulo en su vida musical que lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían el rumbo de los Bukis y su camino como solista. A principios de los años 90, las tensiones dentro de los Bukis comenzaron a aumentar debido a diferencias creativas y a desacuerdos sobre la toma de decisiones. En 1993 surgieron los primeros rumores de separación cuando la grabadora Fonovisa Records mostró interés en promover a Marco Antonio como artista solista. Un álbum se lanzó con el crédito Marco Antonio Solís y los Bukis, un cambio pequeño pero significativo que molestó a los demás integrantes y evidenció un desequilibrio de poder en el grupo. La disquera veía en Marco Antonio un potencial de estrella que podía alcanzar mercados más amplios, lo que presionó indirectamente hacia la disolución del grupo. Marco Antonio ya era reconocido como el principal compositor y la cara visible de todos los éxitos, generando resentimientos entre sus compañeros. Tras casi 20 años de trabajo conjunto, en 1995 los miembros informaron que deseaban formar su propio grupo, los mismos, sin él. La decisión no fue fácil, pero los conflictos se habían vuelto insostenibles y mantener la banda unida habría perjudicado a todos. En mayo de 1996, los Bukis dieron su último concierto en el Salón Río Nilo de Guadalajara, Jalisco, un evento emotivo ante miles de fanáticos. Durante el espectáculo, agradecieron al público por casi 18 años de apoyo, mientras muchos lloraban al comprender que era el cierre definitivo de una etapa histórica. Inmediatamente después, Marco Antonio se dirigió a su estudio para comenzar a trabajar en su primer álbum como solista, marcando el inicio de una nueva era en su carrera. Los exintegrantes continuaron como los mismos, pero nunca lograron replicar el éxito comercial alcanzado con Marco Antonio. La separación dejó heridas profundas y resentimientos que tardarían décadas en comenzar a sanar. Los Bukis habían marcado una época dorada en la música romántica y su fin representó no solo el colapso de un grupo, sino también el cierre de un ciclo vital para cada uno de sus miembros. Marco Antonio entendió que, aunque la ruptura era dolorosa, también abría la puerta a nuevas oportunidades para explorar su talento y consolidarse como artista solista. La historia de los Bukis, con sus éxitos y conflictos, permanecía en la memoria colectiva de sus seguidores, mientras Marco Antonio se preparaba para un futuro lleno de desafíos y nuevas canciones que continuarían dejando huella en la música. A los 36 años, Marco Antonio enfrentaba el mayor desafío de su vida profesional. Tras casi 20 años como líder y compositor de los Bukis, debía demostrar que podía sostener una carrera exitosa por sí mismo. La presión era enorme. Muchos en la industria dudaban de su capacidad para mantener el mismo nivel de popularidad sin el apoyo de la banda que lo había acompañado desde la infancia y adolescencia. Cada decisión musical, cada arreglo y cada presentación se convirtieron en pruebas de su talento y determinación. Marco Antonio tuvo que reconstruir su identidad artística desde cero, manteniendo la esencia que había caracterizado a los Bukis, pero incorporando arreglos nuevos y sutiles que reflejaban su evolución personal. Su obsesión por la perfección se hizo evidente durante la grabación de su primer álbum. En una anécdota que se volvió legendaria, salió a comprar una guitarra acústica nueva porque no estaba satisfecho con el sonido de la grabación de Qué pena me das. La lluvia caía con fuerza mientras él regresaba al estudio, pero no le importó mojarse. Quería que la guitarra aportara el sonido exacto que tenía en mente. El álbum de debut, En pleno vuelo, se lanzó el 24 de julio de 1996, apenas 2 meses después del último concierto de los Bukis. Esta rapidez reflejaba su determinación por no perder impulso y su deseo de reafirmar su lugar en la música. La primera semana las ventas superaron las 500,000 copias, lo que alivió las dudas tanto de Marco Antonio como de la grabadora sobre la aceptación del público. El disco alcanzó el tercer lugar en las listas Top Latin Albums y Latin Top Albums de Billboard, además de producir 3 sencillos que llegaron al número 1. A pesar del éxito inmediato, Marco Antonio confesó años después que aquel periodo estuvo marcado por la inseguridad. La responsabilidad de tener toda la atención sobre sí mismo, sin poder compartir el escenario con sus compañeros, generaba una soledad artística intensa. También tuvo que enfrentar las críticas de algunos seguidores de los Bukis, quienes lo culpaban por la disolución de la banda y se negaban a apoyar su carrera solista. En medio de la presión y los desafíos, Marco Antonio encontró motivación en su pasión por la música y en la posibilidad de reinventarse. En pleno vuelo fue certificado oro y platino por la RIAA, validando su decisión de seguir adelante y demostrando que tenía un público suficiente para sostener una carrera independiente.
El éxito no solo confirmó su talento, sino que también lo preparó para enfrentar los retos que vendrían en los años siguientes, consolidando su reputación como uno de los artistas más importantes de la música latina. El periodo de transición fue difícil, pero sirvió para demostrar que Marco Antonio Solís podía brillar por sí mismo, llevando consigo la esencia de los Bukis y al mismo tiempo explorando nuevos horizontes musicales. La etapa de la carrera solista comenzaba con fuerza, dejando claro que los desafíos no eran obstáculos, sino oportunidades para crecer y reinventarse como artista y ser humano. En 1991, durante la grabación de un videoclip con los Bukis en New Jersey, Estados Unidos, el destino cruzó la vida de Marco Antonio con Cristi Salas, conocida cariñosamente como Cristi. Ella era una modelo cubana contratada para aparecer en el video, y no tenía idea de quién era Marco Antonio ni de la fama de los Bukis. El encuentro ocurrió un domingo 7, fecha que se volvió simbólica para la pareja, y que ellos recuerdan diciendo que salieron juntos en su domingo 7. Cristi describió ese momento como amor a primera vista, afirmando que se enamoró del hombre, no del artista famoso. Marco Antonio, aún emocionalmente afectado por su divorcio con Beatriz Adriana, encontró en Cristi un refugio seguro y una compañera genuina. Su relación se consolidó con paciencia y respeto, y tras 2 años de noviazgo decidieron casarse el 16 de diciembre de 1993 en la Catedral de Morelia, Michoacán, en una ceremonia que reunió a cientos de personas y contó con la presencia de varios artistas, incluyendo a Los Temerarios, quienes interpretaron 3 canciones junto a Marco. Cristi aportó estabilidad emocional a la vida de Marco Antonio y lo apoyó durante la transición hacia su carrera solista. Su papel no se limitó al amor, sino que también asumió responsabilidades como administradora de los negocios familiares, incluyendo el Hotel and Spa Mansión Solís. La pareja tuvo 2 hijas, Allison, nacida en diciembre de 1998, y Marla, en julio del 2000, completando una familia que le permitió a Marco experimentar la paternidad de manera más presente y consciente que en su primer matrimonio. Además, Marco trabajó en reconstruir su relación con Beatriz, su hija mayor, reconociendo públicamente que había sido un padre ausente y buscando reparar los lazos afectivos dañados en el pasado. La estabilidad que encontró con Cristi le permitió equilibrar la vida familiar con las demandas de su carrera artística, demostrando que era posible combinar éxito profesional con armonía en lo personal. Su matrimonio, que supera las 3 décadas, se convirtió en un ejemplo poco común de estabilidad en el mundo del entretenimiento latino. Juntos enfrentaron desafíos profesionales y personales, construyendo un hogar sólido y un legado familiar que refleja no solo la madurez de Marco Antonio como artista, sino también su capacidad para aprender de los errores, amar y proteger a su familia. La presencia de Cristi marcó antes y un después en la vida de Marco Antonio, consolidando una etapa de felicidad y crecimiento que acompañaría los años más exitosos de su carrera solista. En 1999, Marco Antonio Solís lanzó su segundo álbum como solista, Trozos de mi alma, volumen 2, que se convirtió en un éxito inmediato. Solo en Estados Unidos vendió aproximadamente 598,000 copias, consolidando su carrera independiente tras la separación de los Bukis. La canción, Si no te hubiera sido, originalmente escrita para Marisela, se convirtió en uno de los mayores éxitos de su trayectoria y formó parte de la banda sonora del filme nominado al Oscar Y tu mamá también, acercando su música a nuevas audiencias y generando un impacto cultural duradero. A lo largo de su carrera solista, Marco acumuló más de 30 entradas en la lista Hot Latin Tracks de Billboard, incluyendo varios éxitos número 1. Su talento como compositor y productor también lo llevó a colaborar con artistas de renombre como Olga Tañón, Ana Bárbara, Enrique Iglesias y hasta Chayanne. En mayo de 2021, durante la pandemia de COVID-19, Marco Antonio Solís sorprendió al mundo al reunir a los Bukis por primera vez en 25 años. El reencuentro se realizó en un evento de streaming llamado Bohemia en Pandemia, transmitido a través de la plataforma Cinépolis Click. La emoción fue inmediata. Miles de espectadores en línea pudieron ver a Marco y a sus antiguos compañeros interpretando Tu cárcel, su mayor éxito, vestidos con ropa combinada como en los viejos tiempos, evocando memorias de una época dorada para la música grupera. El tiempo que la pandemia impuso a todos permitió que los integrantes de la banda se reconectaran. Escribieron nuevas ideas juntos y lograron limar asperezas acumuladas durante décadas
construyendo un ambiente de respeto y camaradería que hacía tiempo parecía imposible. Marco Antonio reconoció públicamente que ninguno de ellos había imaginado que volverían a compartir un escenario. La esperanza de un reencuentro se había perdido, y el evento superó todas las expectativas, demostrando que la música tiene la capacidad de unir incluso después de largos periodos de separación. En agosto de 2021, los Bukis anunciaron la gira Una historia cantada, que se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la música latina de ese año. El primer concierto se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Inglewood, California, con 70,000 asistentes, convirtiéndose en el primer grupo latino en agotar por completo los boletos del estadio. La gira recaudó aproximadamente $49,600,000 en solo 9 shows, según datos del Billboard Box Score, mientras que presentaciones agotadas en Soldier Field de Chicago y en Oakland confirmaban que la bukimanía estaba más viva que nunca. El éxito llevó a la ampliación de la gira, anunciando en junio de 2022 una segunda etapa, que incluyó presentaciones en México, culminando en Monterrey, Nuevo León. En 2024, los Bukis lograron un hito histórico al realizar la primera residencia totalmente en español en Las Vegas Strip, un logro sin precedentes para la música latina. En julio de 2025, recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como banda, casi 15 años después de que Marco obtuviera la suya de manera individual. Marco describió la experiencia del reencuentro como emotiva y gratificante, reconociendo a un público que había perdido la esperanza de verlos juntos nuevamente. En octubre de 2025, se anunció la creación de un mural permanente en el SoFi Stadium en homenaje al grupo, consolidando su legado en la historia de la música latina. Los 2 últimos conciertos fueron programados para febrero de 2026 en Houston y Los Ángeles, marcando oficialmente el cierre definitivo de la banda con la frase Forever Yours, The Closing of a Cycle, sellando un ciclo histórico de amistad, música y pasión que perdurará por siempre. En abril de 2022, la Academia Latina de la Grabación anunció que Marco Antonio Solís sería la persona del año, el reconocimiento más alto de la industria musical latina. Esta distinción celebraba más de 4 décadas de carrera como artista multifacético y su impacto como uno de los músicos más exitosos de México y de toda América Latina. Marco recibió la noticia con profunda emoción, afirmando que significaba mucho tanto profesional como personalmente. Recordando cada paso de su trayectoria desde los primeros acordes en Ario de Rosales hasta convertirse en un ícono mundial. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, destacó a Marco como una leyenda viva y una de las figuras más emblemáticas de la música latina. En noviembre de 2022, durante la ceremonia de los Latin Grammys, Marco fue homenajeado con un tributo especial lleno de estrellas. Artistas como Thalía, Luis Fonsi, Laura Pausini, Sin Bandera y Karin León interpretaron clásicos de su repertorio incluyendo Si no te hubiera sido, ¿A dónde vamos a parar? Y Más que tu amigo, creando un momento histórico que reunió a generaciones de fans. Durante su discurso de aceptación, Marco recordó la decisión de dejar su casa a los 12 años para perseguir el sueño musical, un momento que transformó su vida para siempre. Dedicó el premio a colegas que no pudieron recibir reconocimiento y a todos aquellos que se quedaron en el camino, enviando un mensaje de inspiración a los jóvenes para que nunca pierdan la valentía y mantengan la fe en el Creador. Marco interpretó Se veía venir y La venia bendita, acompañado de una orquesta y mariachi, recibiendo ovaciones de pie. Además, el Grammy Museum de Los Ángeles inauguró una exposición permanente bilingüe llamada Y para siempre, Marco Antonio Solís, celebrando su carrera y legado. A lo largo de su trayectoria, acumuló 5 Latin Grammys, 2 premios Lo Nuestro y la inducción al Billboard Latin Music Hall of Fame. Con más de 50 canciones en la lista Hot Latin Songs, incluyendo 11 números 1, Marco se consolidó como uno de los artistas latinos más exitosos comercialmente. A sus 65 años en 2024, Marco continúa activo, realizando giras mundiales y manteniéndose relevante para múltiples generaciones. Su legado va más allá de ventas y premios, representa perseverancia, humildad de raíces michoacanas y capacidad de reinvención.
La historia de Marco Antonio Solís demuestra que talento, trabajo arduo, resiliencia y fe pueden superar cualquier obstáculo en el camino hacia la grandeza, dejando un legado inmortal que seguirá inspirando por décadas. Y así concluimos este video sobre Marco Antonio Solís. Ahora es tu turno. Comenta aquí abajo y cuéntanos qué te pareció este video y esta situación. Tu opinión ayuda mucho a que nuestra comunidad crezca. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir recibiendo contenido explicado de manera simple y directa. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.